Bueno, feliz de haber recibido este primer lugar nacional de innovación docente. Me da muchas más ganas de continuar haciendo innovación, ahora ya desde la Corporación de Educación, como coordinadora en proyectos de innovación. Espero llegar a mayor cantidad de estudiantes en nuestros 12 colegios y jardines y proyectar lo que en realidad es mi pasión, por la innovación y el uso de las tecnologías. ¿Pensaste en algún minuto que iba a ganar? Quizá, o que esta postulación, de acuerdo a los fundamentos que dieron tus estudiantes, iba a ser tan buena, tal como el trabajo que tú realizaste con ellos. Bueno, yo me sentí feliz porque uno lo primero que espera es el reconocimiento de sus estudiantes. Y este premio no solamente es un premio simbólico, sino que ya que tus estudiantes te postulen a ti por tener cualidades que tú los comprendes, porque no solamente tenía que ver con la innovación, era una globalidad de lo que eres tú como docente. Entonces, que tuviera el apoyo de 45 estudiantes de un curso, de todos tus apoderados y de tu equipo directivo y alumnos que también formaban parte de tus estudiantes dentro de la escuela, ya era un premio de ser nominada por ello. Nosotros decidimos postular a la profe porque era la mejor profe del colegio y además sus clases eran súper divertidas, el profe de computación nos motivaba siempre, la felicidad de ella era permanente con nosotros y eso fue, gracias, fue bacán que ganara porque es la mejor profe.